Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por compartir con nosotros un lunes más de 18 a 20 horas contra Molinos de Viento. Me acompaña una vez más mi compañera Lucía Sandoval, compañera de la vida y de la trinchera, como se dice. Hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Pilar Callizo, quien nos honra con su presencia dentro de su apretada agenda. Ella nos acompaña, siguiendo con la ronda que venimos haciendo con los candidatos para el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados. Buenas noches, doctora Pilar, un gusto tenerla en el programa. Para mí también es un enorme gusto de compartir esta mesa, 3 mujeres. Sí, la verdad. Fantástico, que sí, fantástico, me encanta eso. Muchísimas gracias por la invitación. Te ayudamos, doctora, con eso. No te vayas a preocupar, estamos al aire y al aire todo puede pasar, así que no te preocupes, doctora, si me ayudas con esto. Sí, mientras tanto voy a dar nuestros números de teléfonos para que nuestros teleoyentes puedan comunicar con nosotros y dejar sus mensajitos de repente acá a la doctora Pilar Callizo. El 021-728-6660, WhatsApp 0972-308-618. Después tenemos por Facebook PDS Radio y TV Online, Twitter PDS-radio, también por Instagram PDS Radio TV y YouTube por PDS Digital. Bueno, doctora, para nosotros, para nosotras en realidad, tu candidatura fue realmente una muy buena noticia, especialmente para las mujeres, Sí, quienes no nos sentíamos todavía representadas dentro de lo que son los candidatos, muy buenos candidatos, por cierto. Todos estuvieron aquí, nos brindaron su tiempo, pero tiene un plus que una mujer se postule en un mundo que voy a ser un poco dura en lo que voy a decir, pero en un mundo que todavía no está diseñado para las mujeres, ¿verdad? Así que, doctora, bienvenida sea tu postulación y nuestros deseos de éxito para vos. Queremos hablar un poco de los ejes electorales. Es la pregunta que le hacemos a todos los candidatos. Nos interesa saber eso, doctora, porque como decíamos en programas anteriores, los abogados litigantes, los abogados ejercientes, los abogados pasilleros, como se quiera decir, nos reconocimos huérfanos en un momento dado o en una etapa dada, ¿verdad? Conseguimos algunas reivindicaciones que fueron muy válidas en su momento, que vos conocés, doctora, a partir de la huelga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todavía nos falta, vamos a tocar el tema, nos falta sentirnos unidos como gremios aún, pero queremos hablar un poco, doctora, de tus ejes electorales. ¿Cuáles son los puntos principales que te llaman a postularte, a candidatarte, a dedicar gran parte de tu día seguramente a esto, porque no es fácil? Así que te escuchamos, doctora, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto y sobre todo también para mí ha sido motivo de una gran reflexión el decidirme a presentar esta candidatura. En primer lugar, porque siempre fui una luchadora y sobre todo preocupada y ocupada por todo lo referente a la administración de justicia. A la administración de justicia desde el punto de vista de la independencia y de la pluralidad. Claro. O sea, de esa representación plural necesaria en este tipo de estamentos, en donde no solo debe verse reflejada la corriente de, ya sea de un solo partido político o ya sea de un grupo económico o de poderes fácticos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la pluralidad de representación es lo que enriquece y fortalece la institucionalidad. Son momentos difíciles por los que estamos viviendo. Muy difíciles. Y justamente esos poderes fácticos, económicos, se encuentran centralizados en muchas de nuestras instituciones. Es verdad. Por eso es que digo que para mí fue un momento de gran reflexión. Pero
hubo dos motivos por el cual tomé la decisión, independientemente de las actividades que yo siempre he tenido en relación a mi actividad para la sociedad en diferentes estamentos, ¿verdad? Nunca estuve en una institución pública como funcionaria pública, pero sí he realizado trabajos como también como prestadora de servicios, como también he contribuido con algunos proyectos de leyes, que hoy inclusive esos proyectos de leyes son leyes vigentes e inclusive son instituciones que están conformadas, como por ejemplo la Comisión Nacional de Competencia y también otras instituciones como por ejemplo lo referente al trabajo de MIPYMES, que tiene que ver con el viceministerio de MIPYMES, que hoy está en pleno funcionamiento. Bueno, qué bueno. El tema es el siguiente, o sea, nosotros como gremio estamos siempre observando la falta de independencia y de transparencia tanto horizontal como vertical de nuestro sistema judicial. Y ese es el motivo por el que hubo un punto de inflexión, que fue cuando la Cámara de Diputados designa al diputado Rivas para conformar el jurado de enjuiciamiento. El otro punto de inflexión fue el haberme, con un grupo de abogados, por supuesto, que conformamos un movimiento, ¿verdad? Claro. El Movimiento Pro Estado de Derecho, habernos presentado para competir en el Colegio de Abogados. Y la verdad, quiero decirles, queridas colegas, que yo quedé muy extrañada al encontrar el Colegio de Abogados en la forma como hemos encontrado, con tan baja institucionalidad y tan baja representación. Ese proceso continúa. Tenemos ya una resolución que salió el año pasado, en noviembre, del Tribunal Superior del Tribunal Electoral, por el cual se anuló todo el proceso del Colegio de Abogados, que ellos llevaron a una elección. Nosotros cuestionamos el proceso porque era un proceso viciado de ilegalidades, y efectivamente salió el fallo en donde nos dieron la razón. Volvieron a convocar y volvieron a incurrir también en muchísimas irregularidades, lo que hizo que volvamos a presentar nosotros nulidades, y en este momento está en proceso todo eso. Bueno, esos dos elementos hizo que ya anteriormente me habían solicitado que yo aceptara este desafío, pero hizo que me decidiera. Y también porque el Consejo de la Magistratura, en representación de mujeres, prácticamente no ha tenido a lo largo de su historia, desde 1994, ¿verdad? Entonces, como este grupo de abogados me solicitaron la participación y yo pude constatar todo el proceso de tergiversación y una suma de imposibilidades para que entre colegas pudiéramos competir, me decidió a aceptar este desafío para ver si de alguna vez tratemos de que los colegas realmente estén representados. Porque en este momento la representación de colegas, leyendo la Constitución Nacional y leyendo la ley del Consejo, ¿qué es lo que te dice? Tenemos dos candidatos que nos representan. O sea que
los constituyentes, ¿por qué pusieron 2 candidatos que nos están representando? Porque evidentemente querían darle fuerza a nuestra representación, Gremio, sí. Claro. ¿verdad? A nuestro gremio, Sí. como abogados. Sin embargo, es demasiado evidente que ni el Colegio de Abogados representa realmente a nuestro gremio, ni tampoco El Consejo. los abogados que están representándonos en el Consejo de la Magistratura. Encima de eso, solo para cerrar este punto, envían a alguien absolutamente incompetente Sí. para representarnos, para representar, juzgar a jueces en el jurado de enjuiciamiento. Y eso no es solamente una afrenta a la baja institucionalidad del Consejo de la Magistratura, porque es prácticamente despreciar estas instituciones, en este caso el jurado de enjuiciamiento, sino que además es una afrenta a los jueces, a los magistrados, que alguien de esa talla los juzgue, y también a la ciudadanía en su conjunto. Es verdad. Es verdad. Es verdad, Doctora, ¿por qué le parece a usted que una mujer nunca pudo ocupar un espacio en el Consejo de la Magistratura? Porque los hombres no permiten, porque la mujer no se anima Tan o... invisibilizada. Y no es fácil, no es fácil, te reitero, o sea, yo tuve la experiencia del colegio nomás, y te puedo asegurar que tenés que tener mucho temple, y tenés que tener mucha fuerza y persistencia para poder quedarte, ¿verdad? Porque sinceramente te digo que, fíjate, somos colegas, o sea, no es una elección de a nivel nacional para un cargo, ya sea unipersonal como una gobernación o un cargo para conformar la Cámara Legislativa. No, tanto el Colegio de Abogados como el Consejo de la Magistratura, esta elección se hace entre colegas. Eso es lo que yo estoy viendo, y hago una comparación en relación a las elecciones políticas, Sí. Por decirte, eso que usted mencionaba para un gobernador, diputados, senadores, el candidato también casi siempre es varón, y detrás de los varones de la logística se encargan las mujeres. Sí. También estoy viendo que ocurre lo mismo con los En candidatos. política gremial. Sí. Porque la estructura de discriminación está conformada de esa manera. Acá hay una discriminación estructural. Es así. Y esa discriminación estructural no es una cuestión que simplemente de un día para otro se va terminando. Al contrario, por eso es que yo lamento mucho que el proyecto de ley de paridad, o sea, que la ley de paridad, mejor dicho, porque la ley de paridad ustedes saben que fue vetada, Sí. ¿verdad? Sí. Pero fue vetada, por suerte, porque en realidad no iba a permitir tampoco llegar al objetivo de Fue la mutilada paridad. prácticamente. Fue mutilada, aunque sea de manera progresiva, ¿verdad? Así Pero a mi criterio, para poder postularte a un cargo como efectivamente tenés que tener mucha decisión, mucha firmeza, y estar convencida de que para llegar a ese cargo, en lo que a mí respecta, es llegar al cargo para contribuir realmente por la administración de justicia plural e independiente. Ahora ustedes me van a decir, pero así como está la justicia es extremadamente complicado. Es cierto, es extremadamente complicado que una persona que integra un colegiado de 8 pueda decir que a través de su participación, pero esa persona puede ir cambiando con su voz, con su postura firme, con sus denuncias, puede ir cambiando Es así. ciertas es así. cuestiones que hoy, sin embargo, no sabemos qué es lo que está pasando dentro del Consejo de la Las golondrinas Magistratura. anuncian primavera, doctora. Doctora, ¿cuál es tu eslogan de campaña?
Bueno, nosotros, yo estoy respaldada por el movimiento Cambio Pro Justicia. Cambio Pro Justicia. Ese es el... Y mira, el eslogan de mi campaña es justamente la búsqueda de la pluralidad, de la independencia, pero a través de una representación genuina de los abogados y de las abogadas del foro. Así mismo. Sí, esa representación genuina está conformada por una coherencia de vida, por una hoja de vida y también por el coraje para enfrentar situaciones no solamente difíciles en cuanto a la complejidad que pueda darse, sino que también a la propia representación de mujeres en la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. Así mismo, doctora. Bueno, de hecho, todos estamos de acuerdo en que hay que moralizar el Consejo de la Magistratura como otras instituciones, obviamente, pero el Consejo de la Magistratura nos interesa particularmente a los abogados porque necesitamos una representación genuina. El abogado ejerciente necesita una representación genuina. Doctora, ¿qué posicionamiento tuvo usted respecto a la depuración del padrón de abogados? Y bueno, también esa fue otra de los puntos por el cual me decidí, porque realmente creo que fue una de las acciones más importantes de los últimos meses de la Corte Suprema de Justicia. Cuando mi padre, porque ustedes saben que mi padre estuvo en los 6 primeros años. Personalidad. Estuvimos leyendo, por favor, impresionante. Sí. Muchas gracias. Cuando él estuvo los 6 primeros años, sí. ¿verdad? Él instaló con el colegiado, por supuesto, ¿verdad? Fue constituyente también. Pero él fue presidente. Constituyente. Sí, fue constituyente, sí. Vicepresidente, algo así. Yo estuve mirando, de hecho que anoté, incluso fue convencional constituyente. Sí, miembro del tribunal. La comisión redactora, vicepresidenta de la comisión redactora. Sí, no. Así fue. Entonces, lo que sí quería decirles es que en la época en que él tuvo que competir, ¿verdad? Tampoco estaban los funcionarios públicos. O sea que eso fue una desviación que se hizo justamente después de esos 6 primeros años, fue degradándose la institucionalidad del Consejo y llegando a lo que es hoy, ¿verdad? Lamentablemente, fíjense que inclusive uno puede ver esa degradación cuando vos ves el nivel de campaña electoral que se hace para el Consejo, ¿verdad? Sí. Porque yo, antes de postularme para esto, y continúo con la misma opinión, nosotros estamos entre colegas, compitiendo entre colegas. Al colega vos no necesitas llenar una pared entera, inclusive con eso estás ensuciando el medio ambiente, o no necesitas hacer una publicidad con gastos millonarios, porque somos todos colegas, o sea, nos conocemos, y si no nos conocemos, basta con leer la hoja de vida de las personas y el actuar de esas personas, ¿verdad? Es correcto. Entonces, a mí me parece que lo que hizo la Corte de excluir a los funcionarios es lo que hace rato desde luego se tenía que haber hecho, porque el Consejo no puede estar integrado de manera plural ni de manera independiente cuando los propios que van a ser elegidos están entonces condicionados, ¿verdad? Y con los años fueron convirtiéndose también en el voto duro, ¿verdad? Así en el es. Clientelismo, entonces y ese es el cliente. Desvirtuó claramente. Exactamente, así como también lo prebendario, ¿verdad? Así mismo. Por eso es que nuestra posición de nuestro movimiento es muy clara al respecto de que 2 miembros que hoy están en el Consejo, que son el doctor Baqueta y Salas, tampoco pueden continuar. Baqueta está compitiendo en una elección
Y él es miembro y está nombrando jueces, está nombrando magistrados, defensores, etcétera. Y tampoco, o sea, ellos tienen mandato fenecido. Sí. ¿Hicieron una presentación al respecto? Nosotros hicimos una presentación pidiendo que el Consejo de la Magistratura dicte una resolución, saque una resolución de revocación. Ya, exactamente. Pero me parece que de verdad mucha desigualdad, porque él estando allí ya tiene toda una estructura, está compitiendo con otras personas para ocupar otra vez ese cargo. Así es. Entonces nosotros solicitamos, pero ese es un aspecto, ¿verdad? Pero el otro aspecto tiene que ver con que el mandato está fenecido. Sí. Si uno lee la Constitución y si uno lee la ley del Consejo, claramente dice 3 años. Y este es un cargo electoral. Este no es un cargo donde el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo... Claro, no es de designación, no sino es electivo. de designación, ¿verdad? Entonces, al no ser de designación, termina el mandato y termina el mandato. Ahora, sé que a nosotros no nos contestaron la nota, ¿verdad? Pero sí se lee en algunas publicaciones que ellos sacaron ya una opinión diciendo que tiene reconducción tácita. Reconducción tácita, eso Y realmente están equivocados en la interpretación del artículo 2 de la ley del Consejo de la Magistratura. ¿Ustedes fueron en consulta, doctora? Disculpa que parte me perdí. ¿Fueron en consulta a la Corte? O No. Nosotros presentamos al Consejo de la Magistratura. Es el Consejo de la Magistratura quien, teniendo 2 miembros ya con mandato fenecido, tienen que sacar esa resolución. Claro. Ahora, ellos interpretan, y es importante aclarar, ¿verdad? Que ellos interpretan que hay reconducción tácita porque en el artículo 2 de la ley habla que hasta tanto se nombre uno nuevo, entonces tienen que continuar. Pero eso se refiere a los que están designados. Es lo mismo que vos, por ejemplo, si estás designada por la Corte, ¿verdad?, a ocupar ese cargo, pero tú, por el motivo que fuere, terminás tu gestión en la Corte, ahí entonces, hasta que la Corte nombre uno nuevo, esa persona continúa. No es lo mismo que un cargo electoral, porque el cargo electoral no es designación. El cargo electoral es presentarse a competir en elecciones. A competir en elecciones, exactamente. Doctora, a ver, quiero imaginarme que, bueno, la doctora Pilar Gallizo ya es miembro del Consejo de la Magistratura, ya tenemos representación femenina, claramente, y quiero aterrizar un poco allí, ¿verdad? Porque hay cosas que nos preocupan, doctora. Sí. Por ejemplo, es inmensa la problemática del abogado litigante, ¿verdad? Pero el reglamento de puntuación de los candidatos. ¿Y por qué digo esto, doctora? Porque eso, como dije anteriormente en otros programas y con todos los candidatos, eso impacta directamente en la conformación de las ternas. Así es. Porque, ¿qué vemos? Ternas en donde no hay representación de abogados ejercientes. ¿Por qué? Porque el abogado ejerciente, litigante, pasillero, yo siempre utilizo estas expresiones porque, qué sé yo, no tiene el mismo tiempo ni el mismo espacio para llenarse de cartones, en el buen sentido de la palabra, no quiero ser mal tomada, ¿verdad? La famosa cartoncracia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hacen los colegas que están en la función pública, ¿verdad? Que, como dije también, no todos los funcionarios públicos son capacitados de manera permanente, también responde a un círculo de gente privilegiada, nomás también. Así es. Pero a la hora de la verdad, un abogado ejerciente que está en su oficina hasta las 5 o 6 de la tarde, a veces más, no tiene tiempo
para capacitarse en 2 o 3 doctorados como están haciendo los funcionarios, y no es un ataque de ninguna manera a ellos, sino no, que pero es una realidad, la descripción de una realidad, Así es. ¿verdad? Entonces, eso nos coloca en una suerte de desventaja, doctora. Entonces, nos preocupa la capacitación de los abogados, cómo vamos a ponernos en situación de igualdad, cómo vamos a hacer que podamos tener representación de un abogado en las ternas. Eso habla necesariamente, y es una pregunta, eso habla de una necesidad de reforma de ese reglamento interno del Consejo de la Magistratura. Yo estoy segura que sí, que hay que revisar el reglamento, ¿verdad?, para que justamente sea un reglamento que responda a una mayor transparencia y sobre todo seguridad al pronunciarse el Consejo. El Consejo no puede dejar dudas, no puede dejar dudas, o sea, ese ámbito de subjetividad tiene que reducirse al mínimo del mínimo, porque decir que no va a haber nada de subjetividad es también engañar, ¿verdad? Porque posiblemente en la opción que vos hagas puede haber no una subjetividad, no me estoy refiriendo a una subjetividad ni partidaria, claro, ni de ningún otro factor que pueda incidir, sino que simplemente porque y hoy existe una muy gran subjetividad, porque hay lugares dentro del proceso de selección que permiten justamente que esa subjetividad que proviene de donde fuere se pueda implementar, y eso trae consigo una enorme no es solamente desigualdad, falta de credibilidad al proceso, ¿verdad? Que yo creo que es lo que pasó inclusive con algunas últimas designaciones, no designaciones, sino que propuestas de ternas que se hicieron, porque en realidad el Consejo no designa, ¿verdad?, sino que propone. Sí. Y ese es otro problema, que es el diseño constitucional, también el diseño institucional. Por supuesto que el diseño institucional, fíjense que viene de un problema ya de la constituyente, porque ahí lo que se quiso hacer es imitar, ¿verdad?, el modelo español, que es un modelo, que es una institución que trae ya consigo el rol del jurado en enjuiciamiento. O sea, el Consejo no se limita solamente a proponer, ¿verdad? No es solamente un órgano que propone ternas, sino que además también tiene el rol del jurado en enjuiciamiento, sí. Y eso hace entonces que la institución tenga muchísima más fuerza y poder de control sobre la actuación de los jueces que van proponiendo, ¿verdad? Sí. En este caso, lamentablemente, no se copió o se incluyó un modelo híbrido, un modelo que solamente tiene como finalidad el de proponer las ternas, ya sea, como ustedes saben, por supuesto, para corte, para los demás integrantes de todo el sistema de justicia, ¿verdad? Así que esa es otra de mis propuestas, o de la propuesta del equipo que me está acompañando, porque justamente hoy yo estaba hablando de eso, ¿verdad?, en otro lugar. El equipo, o sea, no es Pilar es el vehículo por el cual un grupo de abogados y abogadas, que yo creo que es, cuando uno dice un grupo parece que es un grupo chiquito, pero yo creo que es un grupo mucho más grande de lo que se está imaginando. Representar a ese grupo. Entonces, ese grupo también acompaña el trabajo de esa persona que está movilizando esa nueva manera o diferente manera de ver hoy al Consejo de la Magistratura. Amén. Doctora, acá tenés muchísimos mensajes
en nuestro Facebook, veo que tenés un equipo comunicacional muy importante. Es decir, hay equipo, como se dice. Y eso estamos tratando, Romina, que ese equipo, más que propaganda electoral, más que prebendas, más que prácticas clientelares, justamente lo que estamos tratando es que haya un equipo, no solo un equipo de trabajo para las elecciones. Por eso que te decía, yo creo que esta candidatura mía es una candidatura que está representando el sentir de mucha gente, ese sentir de cambio que estamos clamando en este país. Es que el cambio es necesario, doctora, necesariamente, necesariamente hay que cambiar estructura, hay que romper paradigmas, eso es clarísimo. Y bueno, estoy viendo que no solamente mujeres están acompañando a la doctora Pilar Callizo, ¿verdad? Sino hay muchísimos hombres dentro del equipo, según lo que estoy leyendo y estoy viendo. Acá llegó un mensajito por el WhatsApp. Pilar Callizo representa en forma legítima al gremio, es la única que siempre peleó por la exclusión de los funcionarios del padrón, contra la huelga, contra el mandato irregular de los representantes actuales del Consejo, siempre peleó contra la corrupción y a favor de la transparencia de la cosa pública, dice acá un señor, estoy viendo su perfil, que es un muchacho. También, muchas doctora, gracias. aquí en vía Facebook se ve tu equipo comunicacional, doctora. ¿Quién nos acompaña? ¿Marlene? Hola, Marlene. ¿Cómo estamos? Marlene, la fiel escudera. Sí. Bueno, doctora, otro temita que a mí me interesa mucho. Por ejemplo, ya pensando que vos estás en el Consejo de la Magistratura sentada ahí, la escuela judicial, el puntaje que se le asigna a la escuela judicial y también el puntaje que se le asigna a las entrevistas personales, doctora. Bueno, yo te comento lo siguiente. Vos sabés que la escuela judicial es un modelo francés, sí, que trajo mi padre de allá. Ese modelo francés, cuando él estaba como presidente del Consejo. Y yo lo escuché tantas veces hablar a él sobre, primero, la ilusión de conformar la escuela judicial. Un soñador. Cuando se conformó la escuela judicial, ¿verdad? Lo escuché tantas veces bregar, porque realmente la escuela judicial logre tener el nivel de excelencia, ¿verdad? Que desde luego del modelo que él traía, claro, ¿verdad? Bueno, yo creo que la escuela judicial hasta hoy, si bien es cierto, no logra tener ese nivel de excelencia al que uno debe aspirar, sobre todo porque es el ámbito donde se forma a los jueces y magistrados, y también a los futuros jueces y magistrados, y también a la especialización, porque la escuela judicial hoy tiene también especializaciones que yo he participado como docente en varias de esas jornadas de especialización, y creo que son espacios muy interesantes para el crecimiento y la permanente capacitación del profesional, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que el rigor en la toma de los exámenes debe ser, desde luego, mucho más, con un nivel mucho más exigente, así como también el tema de las entrevistas. Yo considero que el tema de las entrevistas, viendo la falta de pluralidad que hay dentro del Consejo de la Magistratura, es muy difícil de que de esas entrevistas se puedan sacar resultados objetivos. Sí, estamos de acuerdo, doctora. Entonces, a mi criterio, acá lo que tenemos que tratar es que los candidatos a ocupar cargos dentro del sistema judicial no solamente tengan la integridad,
el conocimiento, la capacidad para eso, sino que además, a mi criterio, debe someterse a exámenes que puedan probar realmente la idoneidad de ellos. Estamos de acuerdo, doctora. Ahora, mi preocupación es el puntaje, la cantidad de puntaje que se le asigna a las... Voy a un ejemplo. En mi caso particular, yo no estoy interesada en cursar la escuela judicial en lo personal y además por falta de tiempo, porque ejerzo la profesión la mayor parte del día, así como la doctora, por ejemplo. Y eso que nació, que se concibió como una escuela de formación para la magistratura, así fue, ¿verdad? Así se fue un poco desvirtuando con el tiempo. Esa es una realidad, doctora, que tenemos que asumir. Entonces, a la hora de concursar, es como que parece que si no tenés escuela judicial, ni te presentes. Y para pasarte la pregunta, siendo cursante del IAE, por ejemplo, el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Colegio Nacional de Guerra, la puntuación que se le asigna es mínima frente a la puntuación de la escuela judicial. Entonces yo creo que hay que, aunque igual ya respondiste que hay una necesidad de reforma, me parece que esas son un poco injusticias que hacen que los abogados litigantes ni siquiera nos presentemos a los edictos. Te comento algo. Justamente antes de ayer estaba hablando con un abogado, que no solamente ya por los años que tiene, no solamente ha trabajado ya muchísimo como litigante, ya como asesor, o sea, es una persona de un bagaje de conocimiento jurídico sólido. Al cual no se le asigna puntaje. Bueno, y él me decía, Pilar, yo ya no puedo competir. Y es una persona todavía relativamente en condiciones de edad como para poder hacerlo, ¿verdad? No es que él se va a presentar ahora y ya prácticamente va a fenecer su mandato porque va a cumplir 75, no. Está en un rango de edad que puede perfectamente presentarse. Me dice, yo no puedo competir. No puedo competir porque primero no tengo todos esos títulos de maestría, de esto, de lo otro, que hoy te largan ahí como 20 títulos, 15 títulos, 5 títulos, y cuando vos te dedicas a la vida profesional, a estudiar, a meterte dentro de todo el desarrollo académico, no te da tiempo. Entonces, yo hoy, con todo el conocimiento que tengo, con toda la experiencia, no puedo competir para ser miembro de, por ejemplo, una cámara de apelación. Por lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Porque el requisito fundamental para poder ingresar es la escuela judicial, pero no es solamente la escuela judicial, también las maestrías, también los diplomados, etcétera, etcétera. Y a lo mejor esta persona tiene 5 veces más conocimiento y solidez jurídica que otros que sí presentan ese tipo de cosas. O sea, evidentemente la necesidad es revalorizar la labor profesional, la expertise del abogado. Porque evidentemente eso es algo que se abandonó en algún momento dado y que, bueno, hace que muchos abogados ejercientes ni siquiera asomemos la nariz a un llamado, a un edicto, ¿verdad? Por no reunir esas condiciones. Doctora, ¿qué opinión te merece la colegiatura obligatoria? Bueno, ese es el gran tema. Ese es el tema de los colegas hoy día. El tema de los colegas. Es como en lenguaje coloquial, es una gran trifulca. Es una gran trifulca. Mira, yo te comento, con relación a lo de la colegiatura, yo tengo bien claro el panorama. Con lo siguiente, en la constituyente hubo un interesantísimo debate sobre este tema de la colegiación. Y ya en ese entonces estaban los que estaban absolutamente a favor, como el doctor Paciello, por ejemplo, y los que estaban en contra de establecer.
Acuérdense que de la constituyente veníamos de un sistema de dictadura donde prácticamente todos los estamentos estaban inficionados por la política partidaria y cooptados por esa política partidaria, ¿verdad? Y muy poca posibilidad había de que alguien que no estuviera dentro de esa estructura pudiera ejercer la profesión libremente, con dignidad y libremente, ¿verdad? En toda la extensión de esa palabra. Bueno, entonces ese debate no prosperó, a pesar de que el doctor Paciello, que era una persona que conocía lo que estaba planteando, hizo todo lo posible porque se estableciera. La colegiación para mí no es per se mala. No es porque la colegiación sea mala. En otros países ha resultado, mientras que en otros países de la región ha sido la misma cuestión de cercenar derechos de profesionales por el tema de política partidaria. Entonces, política partidaria o poderes fácticos o grupos, como quieras llamarle, ¿verdad? Entonces, a mi criterio, en Paraguay nosotros no tenemos el escenario propicio como para seguir insistiendo en que la colegiación tiene que ser obligatoria. Podés hacerlo voluntariamente, pero de ninguna manera obligatoria. Fíjate vos, te reitero, el Colegio de Abogados del Paraguay, cuando nosotros osamos pretender competir, que eso fue en diciembre del 2018, tenían 100 personas con la membresía actualizada, 100 personas. Mira. 100. ¿Y cómo se eligen a los miembros? Se les elige en elecciones en donde votan 30 a 40 abogados. Ahora quisimos entrar y esos 100 se duplicó en diciembre del año pasado a 300 y tanto, y los mismos nos sacaron del medio, ¿verdad? Entonces, es lo que quiero decir. Si un colegio de abogados se maneja con esos parámetros entre colegas, ¿cómo vos podés pretender tener colegiación obligatoria? Y mucho menos con el proyecto de ley que estaba siendo debatido en el Congreso, pero muchísimo menos, porque inclusive le iban a sacar a la Corte Suprema de Justicia las atribuciones de tener que dar la matrícula. Entonces, y ahí hubo mucho cuestionamiento. Claro, y no solamente eso, los abogados teníamos que pagar a esta institución creada. Sí, había un canon. Sí. ¿Verdad? Sí. En donde ya inclusive ya estaban todos los que iban a dirigir la institución en el propio proyecto de ley, quienes eran los que iban a conformar esa dirección, y nosotros nos teníamos que someter a la valoración de ellos de nuestra capacidad. Por favor. Entonces, doctora, vos proponés un modelo de colegiación obligatoria, según lo que entiendo. Yo propongo un modelo de colegiación voluntaria. Un modelo de colegiación voluntaria, como tienen los contadores. Los contadores tienen así. O sea, el que quiere someterse, se somete. Porque tenemos una realidad, doctora, que a mí, y sé que a muchos colegas y a vos también seguro, doctora, te preocupa. Yo siempre pongo el ejemplo, papá también era abogado. Cuando él se recibió, papá era matrícula 1600 y pico, luego, no sé, hubo una rematriculación y llegó a 2100, te estoy hablando allá por los años 80 más o menos, ¿verdad? Yo me recibo en el año 2003, papá seguía manteniendo su matrícula, vamos a poner el número redondo, 2300, y yo me recibo en sus bodas de oro, es decir, 25 años de ejercicio de la profesión, ¿verdad? Yo tenía matrícula 10.325 cuando me recibí, es decir, en las bodas de oro de mi papá, ¿verdad? Sí. De allí a 15 años, es decir, 10 años menos, tenemos 60.000 abogados. Sí.
Es impresionante. Es impresionante. Es preocupante porque nos trae un montón de problemas, doctora. Entonces, yo digo, el gremio tiene que unirse, tiene que encontrar el camino de la unión, porque vamos a seguir huérfanos. Sí. Sin representación genuina, con todos los problemas que tenemos enfrente, no tenemos jubilación, no tenemos ningún tipo de seguridad social. Así es. Cualquier inconveniente que acontezca en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el ámbito político, con el tema de la pandemia, nos sentimos huérfanos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué el gremio no puede unirse, doctora? Puede unirse perfectamente, siempre y cuando haya el interés genuino de representación. Ese es el tema. O sea, todo pasa por las intenciones o las intenciones genuinas que tengan de representación gremial. Pero cuando vos convertís la representación gremial en una representación interesada por tus propios intereses, que pueden ser intereses tuyos particulares, o pueden ser intereses sectoriales, o pueden ser intereses de otros factores, como por ejemplo, te vuelvo a repetir, en Paraguay no podemos hoy día dejar de mencionar a la mafia y a los poderes fácticos, no podemos, es verdad, porque eso está en todo lo que se hace, es verdad. Entonces, esa representación, yo estoy de acuerdo, Romina, es necesario, así como es necesario la representación de todas las otras profesiones, ¿verdad? Ahora, quiero decirte lo siguiente, la problemática que vos presentás es una problemática mucho más de fondo y estructural. Esa problemática es una problemática que tiene que verse en las universidades, porque mientras sigan habiendo universidades que sigan dando títulos como Coquito, como yo siempre digo y se ríen mis alumnos, pero es la verdad, ¿verdad? Sin ningún tipo de rigor académico, sin ningún tipo de rigor realmente de preparación integral para que el abogado pueda salir de una universidad y pueda hacer la redacción de un escrito con las mínimas condiciones, no solamente gramaticales, sino de sintaxis, etc. Entonces, es un problema muy de fondo, muy estructural, que nos está llevando a una situación realmente muy lamentable. Porque fíjate vos, hoy con este tema de la pandemia se está evidenciando la debilidad enorme de nuestras instituciones, y realmente es lamentable que pretendamos ahora, en 4 meses o 5 meses de pandemia, porque esto sorprendió a todos, que lo que se dejó de hacer durante años en este país, de un día para otro resulta que tiene que solucionarse. ¿Dónde estuvimos los abogados reclamando y reivindicando nuestros derechos? ¿Dónde estuvimos? Porque los gremios, supuestos gremios, existían. El colegio existía de antes. Entonces, ¿dónde estuvimos? Salvo algunas que otras experiencias de personas individuales que han trabajado por la administración de justicia en esto que estamos hablando, o en el respeto de los profesionales, sí hemos estado, pero sin embargo el resto calladitos, porque otra vez ahí entra cuando a mí me toca mi interés individual. Mientras mi interés no se toque, está todo bien. Todo bien, por más que le esté perjudicando a los demás colegas. ¿Podemos leer, doctora, unos mensajitos que le llegaron al Facebook a la doctora? Algunos, pues son muchísimos, quizás los que podamos, para ir despidiendo a la doctora con un mensaje. Efren Silva dice: sobrada capacidad y trayectoria, doctora Pilar Callizo, para miembro del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados. María Teresa Báez Valls dice: excelente, una mujer luchadora para el Consejo de la Magistratura. Apoyo total desde Encarnación, dice María. Ah, mira qué bueno. María Saludos. Lozano dice: te apoyo, Pilar Callizo. Armando Sosa dice: mucha fuerza, doctora, difícil tu lucha. Después María Teresa Rodríguez dice: excelente. Tenemos otra vez María de Encarnación: necesitamos una justicia independiente, no más
padrinos políticos para integrar las ternas, no más clientelismo político para acceder a la magistratura. Amén, amén. Doctora, en relación a eso, sí, después del 21 de noviembre tengo entendido que va a ser las elecciones hasta ahora. Sí, el 21 Y de usted llega a la noviembre. magistratura, ¿cómo le parece a usted que se va a mantener aséptica a esos poderes fácticos que usted estaba mencionando? ¿Cómo va a ser la doctora Pilar Callizo para mantenerse aséptica y no que le influencien esos poderes fácticos o políticos, Bueno, verdad? en primer lugar, y acá sí voy a mencionar a mi padre, porque en realidad Pilar Callizo es Pilar, Mm, pero el apellido Callizo representa algo, sí. ¿ok? Mi padre ha demostrado, porque en esa época fue una época muy difícil, Ujú. y mi padre ha demostrado tener lo que se necesita tener para Eso es poder verdad. llevar adelante una administración de un poder, de una institución nueva con independencia. Por lo tanto, yo tuve el ejemplo del día a día. Ustedes saben por qué yo sé tanto de la constituyente, porque yo durante casi los 6 meses, no quiero decir los 6 meses, pero los 6 meses yo acompañé el debate de la constituyente. Yo me iba al Banco Central y me sentaba en el gallinero a escuchar lo que ellos debatían en las plenarias. Por eso conozco, porque siempre me interesó, y saben otra cosa, siempre me interesó ir a la fuente de las cosas, porque eso te da la solidez del porqué y te da la fuerza filosófica de las cosas. Entonces, en primer lugar, tengo ese ejemplo de vida que desde que me siento he recibido en mi familia, ¿verdad? Mi padre, mi madre y todo mi entorno familiar. Así es. Pero específicamente en esto del consejo lo menciono a él porque él demostró que sí se puede. En segundo lugar, por lo que les estoy diciendo, no es la primera vez que voy a estar en una mesa de debate donde en más de una oportunidad, en muchísimas más de una oportunidad, he tenido que sentar fuertemente mi postura y no tuve temor a hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad yo me voy al consejo, no porque alguien me pide que lo haga en el sentido de ser un elemento Claro. para beneficiar a alguien, Instrumento. sino que solamente a la representación que yo voy a ejercer, que es la representación de mis colegas. Eso es lo que Excelente. esperamos, doctora. ¿Verdad? Doctora, nosotros te agradecemos No. infinitamente A tu ustedes tiempo. por el espacio. Nos encanta que haya una mujer Gracias. por un lugar y por la representación de los abogados. Necesitamos de verdad urgentemente representación genuina. Muchas gracias. La verdad es que la estamos pasando muy mal. Sí. Así que doctora, deseos de éxito, un millón de bendiciones. Queremos darte la cámara para que puedas Sí. dar unas palabras finales a los colegas y vuelvo a decir, te despedimos agradeciendo muchísimo tu tiempo, doctora, y esperamos volver a tenerte aquí. Ya Después del como 21 de miembro del noviembre. Consejo de la Magistratura. Que no te olvides de estas humildes servidoras cuando te llamemos Sí, por este muchas medio. gracias. Y nos sentimos muy felices. La cámara Sí. es tuya, Matthew. Por favor, si no le apuntas la cámara a la doctora, lleva unos mensajes Sí. para los colegas abogados. Antes del mensaje final, yo querría también decirles a ustedes que el tema de la representación de la mirada de una mujer dentro del Consejo es muy importante, Sí. porque estamos viendo desde mi trabajo de las actividades que tengo en relación a los derechos que nos asisten, ¿verdad?, como mujeres, en todos los aspectos, en el aspecto político, económico, social, etcétera, ¿verdad? Estamos viendo que existe un problema de violencia estructural que está instalada no solamente en los partidos políticos y en otros estamentos, sino que fundamentalmente en la administración de justicia. Hoy las mujeres que se animan a denunciar violencia, son violentadas con
demandas muy importantes, demandas cuantiosas desde el punto de vista del valor económico, que hacen que se inhiban de esas denuncias. Doble y eso violencia. no podemos permitir. Sí, contra eso luchamos todos los días, exacto. Y nos consta por casos que tenemos, que vemos cómo se manejan esos casos desde el punto de vista del juzgador, sí, ¿verdad? No hay perspectiva de género. No hay perspectiva. Entonces, quería decir esto porque yo creo que no es solamente la cantidad de mujeres que pueden ser elegidas como integrantes del sistema judicial, sino que también esa perspectiva que te permita, de hombres y mujeres, no solamente de mujeres, que te permita la aplicación de cuestiones muy básicas como convenciones que hacen al tema que nos atañe, ¿verdad? Claro. Entonces, decirles que dentro de ese concepto de pluralidad, de independencia, detrás de eso hay un equipo que me acompaña y un equipo además que también coincide en que tengamos en la representación de nuestro gremio, de nuestros colegas, mujeres y hombres, la integridad, el conocimiento y el coraje para poder tomar las decisiones que realmente deban tomarse de acuerdo a nuestra Constitución, a nuestras leyes y a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Qué lindo escuchar a una mujer así tan solvente. Sí, doctora, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos también a Muchos Marlene, éxitos, doctora. que estuvo Gracias. presente todo el tiempo. Matthew también. Gracias, Vamos a ir Mati. a una pequeña pausita. Va a estar con nosotros José Chilabert. Nos va a mira. hablar sobre la carpa de la resistencia. Así que va a estar muy interesante el tema que sigue, porque es un tema social y estamos allí. Matthew, vamos a una pausa, por favor.